científico aplicado dentro de las posibilidades sociales en las que uno pues cohabita, da resultados muy interesantes. Nos lleva al éxito, puede que si no lo oigamos fracasemos, y de eso se trata este diálogo que a seguidas tendré con una de las personas mejor formadas en República Dominicana, el ingeniero Osiris de León, geólogo. ¿Cómo está usted? Contento de estar conversando contigo y con todo el pueblo dominicano. Gracias inmensa por la convocatoria a esta conversación. Bueno, usted está muy bien acreditado, usted es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Así ¿verdad? es, gracias. Es un académico, Así es. proviene de la academia y un accionar y una impronta por la experiencia y la capacidad de permanecer, agotar los procesos. Es así. Gracias. Y yo creo que sí, yo creo que es una tarea tuya, mía, de todos, permanecer haciendo aportes, aunque sean mínimos, a la sociedad, porque creo que al final la sociedad es el conjunto de aportes que podemos hacer todos en los diferentes estratos sociales. Sí, señor. El conocimiento que Osiris de León tiene sobre las cuestiones sismológicas, cómo es la dinámica del planeta Tierra, todas esas cosas, se ha adquirido en base a esa formación, a todas esas. Pero ¿qué otro elemento para poder tener la capacidad discursiva y que se comprenda? Eso que es muy técnico a veces, hacerlo un poco llano, usando un lenguaje que los demás lo comprendan. Entre la física, la química, todas esas cosas, ¿cómo se puede lograr eso? Mira, ese es un buen tema, Geomar, por el hecho de que todos cuando vamos a la universidad, pues adquirimos un determinado nivel de conocimientos. El que estudia medicina, el que estudia ingeniería, ciencias económicas, geociencias, cualquier disciplina, tiene una herramienta básica. Pero a veces te entregan esa herramienta básica un poquito tosca. Entonces tú tienes que comenzar a pulir esa herramienta cada día para ponerla al servicio de la sociedad. Y lo primero que tú tienes que hacer es colocarte del otro lado de la sociedad, no del lado tuyo. Y ver cómo te gustaría que te explicaran eso para tú entenderlo en un lenguaje llano. Porque no todo el mundo tiene la misma facilidad para entender el mismo tema en el mismo lenguaje. Por tanto, como se dice en el ejército, tú tienes que caminar a la velocidad del más lento para que otros no se te queden atrás. Entonces, en las ciencias tú tienes que ir caminando a la velocidad del más lento. ¿Y cuál es el más lento? Bueno, el que solamente hizo un quinto de la primaria o un octavo de la primaria, pero que también él tiene deseos de aprender, como tú y como yo. Entonces, cuando él te escucha a ti y a mí hablar de huracanes, de terremotos, de cambio climático, de problemas que están vinculados con su diario vivir, él quiere entender esa mecánica Pero operativa. hay un problema, Osiris. El que va a un aula a escuchar al profesor quiere o reconoce ante esa persona la figura que tiene el conocimiento que le puede transmitir. Así es. Pero vivimos en una sociedad hiperinformada que no de conocimiento, que es otra cosa. Y es difícil debatir temas cuando hay gente que te quiere descalificar sin tener la acreditación de formación académica. De repente son vulcanólogos, son geólogos, te hablan del cinturón de fuego y de Así muchas es, cosas. sí. ¿Cómo entonces tú poder debatir conceptos en este ecosistema en el que todo el mundo sabe de todo y de repente tú encuentras a alguien que te comienza a hablar de esas cosas y tú dices, óyeme, bro, ya, yo mejor me voy? Mira, tienes toda la razón. Y me pasa a diario. Y no solamente me pasa a mí, nos pasa a todos los que hacemos opinión pública utilizando como herramienta básica el conocimiento científico. Y la clave está en lo que tú dices al principio. Tenemos mucha información disponible para la población. Cualquier persona entra a la web y busca ahí una definición. Bueno, está en erupción el volcán Cumbre Vieja. ¿Qué es un volcán? ¿Dónde está ubicado? Entonces, desde que lee 2 párrafos, ni siquiera completa la información, ya se entiende un erudito en el tema. Y que puede discutirte a ti, a mí, a cualquiera, no sabiendo que cuando tú y yo hacemos una exposición sobre un tema, esa es la punta del iceberg. Pero que debajo hay toda una estructura de conocimiento en lo que tú decías ahorita, la física, la química, la matemática, la termodinámica, la climatología, la hidrología, la hidrogeología. Entonces, todas esas variables definen una estructura de base que soportan lo que tú estás expresando a través de una entrevista o a través de las redes sociales. Cuando alguien viene
porque leyó 2 párrafos en un periódico internacional o lo vio en una noticia internacional y te discute, entonces lo que tú tienes que hacer es comenzar a bajar dentro de esa estructura, a irte a la base amplia, sólida, donde ya esa persona no puede entrar. Y cuando esa persona ve que tú estás utilizando ahora un lenguaje más amplio, más profundo, entonces ya esa persona hace una pausa. Y me pasó una vez que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales me pidió ir a dar una rueda de prensa a San Pedro de Macorís sobre aquel tema del rocazo, un tema muy técnico. Entonces, evidentemente, bajo esa premisa de la cual tú partes, de que hay que hablar un lenguaje sencillo, yo cojo aquello y lo traduzco al lenguaje más sencillo posible que lo entendiera cualquier ciudadano. Alguien del público levanta la mano, se le concede el turno y dice: yo creía que yo había venido a escuchar una exposición científica porque me dijeron que era usted que venía y a usted entonces yo lo esperaba hablarme como un científico, pero lo que usted me ha dicho, eso es un tema sencillo, yo no veo la ciencia. Entonces le dije: ¿usted quería una explicación científica? Me dijo: sí, yo quería una explicación científica. Entonces yo comencé a darle una explicación científica al más alto nivel de lo que es la química interior del cemento. Silicatos, aluminosilicatos, ferrito, aluminato, tetracálcico, todas esas composiciones moleculares que vienen en la etapa de clinkerización. El individuo bajó la cabeza y al final me pidió disculpas, me dijo: reconozco que cometí un error. Yo quiero que mi compañera de programa, Elimar García, te haga una pregunta y la tenemos preparada. Osiris de León, qué honor tenerlo en Influyentes con Guiomar García, y desde acá le mando un saludo bastante afectivo. Yo quisiera preguntarle si a usted le interesa que, aparte de que las personas logren reconocerlo por su maravilloso desempeño como profesional, de que todos estén esperando sus emblemáticos comentarios acerca de cualquier acontecimiento geológico medioambiental en el país, si le interesa la parte personal, que las personas logren conocer al ser humano, a Osiris de León, lo que le gusta hacer, sus hobbies, familia, etc. Mira, ese es un tema que con cierta frecuencia me tocan en algunos programas de donde yo vengo. Yo le digo a la gente: mire, yo vengo de Navarrete, yo soy un muchacho de extracción sencilla, de una comunidad que es quizás uno de los principales municipios de la provincia de Santiago. Uno de los municipios que ha tenido una figura más trascendental. Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Me tocó entonces estudiar allá en la escuela primaria, intermedia, había escuela intermedia en ese entonces, ya no la hay, Sí. y la secundaria en Navarrete. De ahí fui a la Universidad Católica Madre Maestra a estudiar geología, de ahí vine a Santo Domingo a ejercer la profesión. Me tocó trabajar en diferentes instituciones del sector público y del sector privado. La gente, cuando tenía inquietud sobre terremotos, sobre volcanes, sobre minería, sobre medio ambiente, me convocaba a los medios. Tú eres un ejemplo de eso, porque durante mucho tiempo tú y yo hemos coincidido Te he en programas de entrevistado televisión sobre mucho estos y en temas, periódicos. y eso hizo que la gente fuera entendiendo un poquito más el tema, y creo que eso ha creado un vínculo con la sociedad. Y entonces la sociedad me ve como una persona que es parte de ellos, como parte de su familia, como parte de su vecindad, como parte de su comunidad. Y yo saludo eso, porque la mayor satisfacción que siento, Geomar, es que yo llego a cualquier actividad y la gente viene y me saluda como si fuera un conocido mío de mucho tiempo. Me da un abrazo con mucho cariño y me expresa sus puntos de vista sobre temas de los que yo abordo públicamente. Si estoy hablando en ese momento de minería, o estoy hablando de medio ambiente, o estoy hablando de carreteras, o estoy hablando de agua subterránea, la gente me toca el tema y lo hace con tanta propiedad que yo me lleno de satisfacción. Y te puedo decir que en una ocasión unos amigos me invitaron a que fuera a una audiencia en el Palacio de Justicia de Santiago, que los acompañara. Fui para escuchar el tema y a la salida un señor me llama y me dice: ingeniero, hágame el favor, venga acá. Y me acerco. Y entonces me dice: ¿usted sabe por qué en este país hay terremotos? Digo: a ver, dígame. Y me da una explicación de cómo la placa tectónica de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe, acumula energía, se rompe y viene el sismo. Y mire, maravillosa su explicación. Usted la ha dado mejor que yo. Yo no la daría con tantos detalles. Usted me dice: ¿usted sabe dónde yo aprendí eso? Digo: no, ¿dónde? Yo pensé que iba a hacer en varios libros. Viéndolo usted en la televisión, me lo aprendí. ¿Sabe quién era? El yunyunero
que vende frío frente al Palacio de Justicia Pero de Santiago. esa cuestión que se llama confianza en quien habla para que te oriente, alcanza un nivel de fe pública y eso en gran medida creo que te ha proyectado más a esos niveles de trato la oportunidad que da el nuevo sistema de comunicación horizontal, las redes sociales, la internet, todas estas cosas. Antes recuerdo, porque vengo de la época análoga, en cuando uno tenía que escribir la noticia en el periódico con una maquinilla, llevarla a que pegaran eso en una página grande, enviarla abajo a impresora. Tú vienes de ese tiempo también. Sí, claro. ¿Cómo ha sido esa mutación o ese tránsito de un lugar o esa transición de ese mundo análogo a esto digital? Mira, tú y yo hemos tenido el privilegio y el honor de vivir esa transformación. Nosotros en geología utilizamos un término para una caliza que se llama caliza litográfica. Hay una caliza en la zona de Barahona, toda la Sierra de Bauruco, que es la caliza de la formación Neiva, que es litográfica. ¿Por qué se llama caliza litográfica? Porque era la caliza que se usaba en la antigüedad para la imprenta, para la litografía. Y lo traigo a colación, por eso que tú dices, esa época análoga donde tú tenías que ir o con aquellas maquinitas mecánicas o después con la eléctrica que vino, la IBM Selectric 1, Selectric 2, Selectric 3, a armar todo eso. Entonces venir a alguien cortar y montar. Y un diagramador pasarse horas montando y cuadrando con un cartabón y todas esas cosas. Sin embargo, el hecho de estar tú y yo en el día a día nos ha permitido pasar de esa época vieja, análoga, a la época moderna digital, sin sufrir un trauma, sin sufrir un shock. Ahora bien, si tú te hubieses dormido y yo también, 20 años atrás, y despertaríamos hoy, se nos haría difícil entender el mundo. Porque aprendimos un método que ya está descartado, ya no se utiliza para nada y de repente tendríamos que estar comenzando una nueva metodología. O sea, si nosotros, por ejemplo, despertásemos hoy día a Leonardo da Vinci, no, que fue un ideólogo de la tecnología. No va a entender absolutamente nada. Leonardo da Vinci fue lo máximo del conocimiento científico de su tiempo y de la invención. Muchos de los inventos que están alrededor tuyo y mío eran creatividad de Leonardo da Vinci. Ahora, si tú lo despertaras hoy día haciendo un ejercicio de ciencia ficción de Hollywood, él no entendería el mundo porque no sabría cómo manejar una calculadora, no sabría cómo entrar a una página web, cómo se busca aquello. Lo que sería si ve un avión. No, bueno, se sorprendería si él viera un avión. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Y de seguro que no aceptaría montarse en un avión temiendo por su vida. Y pensó en el helicóptero. Claro, y pensó en el helicóptero. Bueno, el primer prototipo lo estaba haciendo él, sí. Leonardo da Vinci. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, mira, en realidad el mundo ha cambiado tanto en los últimos 30 años que tú y yo podemos decir que tenemos el privilegio de haber vivido ese cambio y por estar dentro de él casi no nos hemos dado cuenta de ese cambio. Cuando yo entré a la universidad, los cálculos se hacían con reglas de cálculo porque todavía no había calculadora. Y era de rigor, era obligatorio, era de protocolo. Antes de usted entrar a la clase de física el primer día, usted tenía que pasar por el economato, comprar una regla de cálculo, porque si no el profesor no le dejaba entrar. Y con esa regla usted multiplicaba, dividía, usted sacaba seno, coseno, tangente, usted sacaba logaritmo, antilogaritmo. Todas las operaciones matemáticas para física y para cálculo se hacían con esa regla de cálculo, que era una regla con un cursor que usted lo movía, y entonces el profesor le enseñaba a manejar esa regla de cálculo. Y usted distinguía a los estudiantes de ingeniería porque todos andaban con esa regla en el bolsillo. Entonces, eso cambió. Ya tú no ves a nadie en ninguna universidad con una regla de cálculo. Pero antes de tú entrar a todo ese conocimiento, se insistía también en una parte que creo que ahora está un poco débil en la formación de los individuos en República Dominicana, y son las cuestiones que tienen que ver con la humanística. Sí. Ética, claro. Filosofía, historia, sociología, y decíamos, ¿para qué me dan esto si yo lo que quiero es aprender números? Pero hay una cuestión, el compromiso social. Obligatorio. Mira, si tú chequeas el pensum de nuestra carrera, te vas a encontrar con dos asignaturas importantes que uno pudo haber pensado en ese momento lo que tú dices ahora. Una era doctrina social de la iglesia y la otra era la iglesia en el mundo de hoy.
Dice, ¿por qué tiene esto que ver con ingeniería? ¿Qué tiene esto que ver con geociencia? ¿Qué tiene que ver con minería? La parte humana, la parte social. Usted no puede salir de allí siendo un genio en matemática, en física, en química, en termodinámica, en ingeniería eléctrica, en todas esas cosas en las que te entrenan y te vuelven un experto si tú no tienes el componente humano. Alguien dijo que el talento sin probidad era un azote. Así es. Creo que fue Simón Bolívar. Así es. No recuerdo quién lo dijo, Sí. pero sí lo he escuchado. Sí. Y creo que sí. O sea, yo creo que tú, antes de ser un brillante profesional de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, de la economía, de la comunicación, tú tienes que ser un ser humano y manejarte con los demás como ser humano. ¿Qué es lo que yo hago cada día cuando vengo a un programa de televisión contigo o con cualquiera? Hablarle a ese ser humano que está en su casa. Me decía un día doña Rosa de Mejía, la esposa de Hipólito Mejía, que me saludó con mucho cariño y esas cosas. Dice, mire, uno lo ve a usted tanto en la televisión, desde la habitación cuando uno está descansando, que uno lo asume a usted como parte de la familia de uno. Y uno le da a usted el cariño que uno le da a la familia. Y no hay una cosa que te llene más de orgullo y de satisfacción que una persona te diga eso porque lo siente, porque te ve como parte de su familia. Y ese vínculo se logra cuando tú manejas los temas para ellos, no para ti. Y lo haces tratando siempre de ponerte en un lugar neutral, ni a favor de algo ni en contra de algo, sino a favor de la objetividad y de la verdad. Qué bueno. Permíteme, Osiris, hacer una pausa. Tengo unos compromisos con los patrocinadores. Retornamos con este diálogo didáctico tan ágil. Qué capacidad de explicar. Vamos a la pausa. Osiris de León, una marca ya en República Dominicana en base al conocimiento y a su interés por enseñar a los demás. Osiris, ¿qué fue la chispa que te encendió salir del aula a enseñarle a todo el mundo? Que te dijo, el conocimiento tuyo, más allá de estas aulas, quizás volviendo a aquellos conceptos de los griegos, del ágora, la apertura, no secuestrar el conocimiento en una élite que puede entrar a la universidad. ¿Qué te motivó? Mira, tú has tocado un tema que mucha gente no toca. ¿Cómo los griegos comienzan a expandir el conocimiento, cosa que no habían hecho sus antecesores egipcios? Los egipcios tenían tanto conocimiento como los griegos, pero no compartían el conocimiento porque era exclusivo de la clase sacerdotal. ¿Eso era mediocridad? No, eso era celo de la información. Se entendía que popularizar el conocimiento científico y la cultura era banalizarlo. Y que eso solamente tenía que manejarlo gente que estaba al nivel sagrado. Los griegos entienden lo contrario y te dicen, no, vamos a poner esto en manos de todo el mundo, del pueblo, de la gente sencilla, que tiene derecho a aprender. Entonces, a mí me tocó ser maestro de escuela primaria en mi pueblo. Primero comencé cubriendo una licencia y luego me propusieron ya dejarme como maestro permanente, maestro nombrado, porque yo hacía un esfuerzo extraordinario con los niños, de que los niños aprendieran cosas que estaban más allá del nivel establecido hasta ese momento por lo que era la Secretaría de Estado de Educación, hoy Ministerio. Entonces el director me decía, pero ¿por qué tú le estás enseñando a esos niños quebrados y reglas de tres y ecuaciones si son niños de tercero? Y yo dije, lo van a necesitar mañana. Te puedo decir, y siempre que estoy en la televisión me ve gente de Navarrete que fueron alumnos míos, los niños míos de tercero de la primaria, en recreo, le explicaban a los de octavo cómo sumar un medio más un tercio más un quinto dividido entre un cuarto. Cosa que los de octavo no dominaban, los de tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano puede aprender lo que tú le enseñas si tú se lo explicas de la forma más llana, más sencilla posible, paso a paso. Te voy a y tú le das interrumpir. una secuencia de 4 o 5 pasos. Y me ha llevado a pensar en algo. Tú tienes una formación en una universidad católica. Así es. Católica Madre y Maestra Pontificia. ¿Será que la forma de enseñanza, y pienso en la escolástica, no involucrar al individuo en
saber cómo surgen las cosas, sino con el embotellamiento de un conocimiento o de una información que no comprende muchas veces, no le permite avanzar en esas cuestiones de ciencia, y por eso República Dominicana tiene situaciones muy difíciles en cuanto a evaluación de estudiantes y hasta de maestros sobre la ciencia. Claro. Se le teme a la ciencia. Claro. Tú lo acabas de ver en las pruebas que dieron a los maestros. El 95% reprobó. ¿Y por qué reprobó? Porque nos enseñaron a embotellar las cosas y no a razonar las cosas. Mira que la Iglesia Católica tiene diferentes alas, pero hay un ala que se concentra desde la Edad Media, fundamentalmente a la ciencia, que son los jesuitas. Los jesuitas. Sí, el Papa Francisco es jesuita. Claro. Por eso, ¿cuál es su primera encíclica? El primer Laudato jesuita. Si. La primera encíclica de Francisco es Laudato Si. Sí. Te enseña a entender cómo es el globo terráqueo en relación a los recursos que hay dentro de ese globo y cómo tú, como ser humano, eres parte de ese círculo, de ese planeta, y cómo tú tienes que interactuar protegiendo esos recursos para hacer uso de los recursos sin deteriorar el recurso. Es la primera y única encíclica que se orienta exclusivamente al medio ambiente vinculado con el ser humano. Hay otra pregunta que tiene mi compañera Elimar García para ti. Dicen por ahí que hay muchas figuras públicas que dicen que aparecen en el medio, pero que no son del medio como tal. Usted que está continuamente expuesto a los comentarios, opiniones, ¿cómo logra manejar eso de la sobreexposición? ¿Cómo aconsejarle a alguien mantenerse, lograr esa tan deseada vigencia, y más en un oficio tan comprometedor como el que usted desempeña? Cualquier oficio profesional es retador, conlleva muchísimo sacrificio, pero cuando estamos en la palestra pública es aún más complicado. ¿Cómo se maneja esa dinámica? Mira, buena pregunta. Es la primera vez que me preguntan eso. Y te voy a decir cómo se logra eso. Porque ciertamente es así. Tú tienes que evitar la sobreexposición. Pero evitar la sobreexposición no quiere decir que tú dejes de estar presente, sino cambiar el concepto filosófico de la exposición. Tú necesitas agua cada día para hidratar tu cuerpo porque tú eres 80% de agua. Pero tú no te pasas el día entero tomándote agua, 10, 15, 20 litros de agua. Entonces tú combinas 2 litros de agua con 2 libras de alimento, con 2 libras de aire. Entonces tú estás combinando en espacios distintos. Si tú comes papas todos los días, terminas saturado de la papa. Ahora tú comes papa hoy, tú mañana comes pan, pasado comes yuca, luego una harina, luego una avena, y eso permite que tú siempre estés dispuesto a ponerte frente a la mesa a la hora de la comida. Te están variando. Entonces yo lo que hago es variar los temas. Un día te hablo de terremotos, un día te hablo de huracanes, un día te hablo de medio ambiente, un día te hablo de minería, un día te hablo de agua subterránea, un día te hablo de temas sociales. Entonces eso permite que la gente vea la misma cara, escucha la misma voz, pero con un tema distinto. Y al tú abordar un tema distinto, eso le provoca interés a la gente en el tema porque no te había escuchado ayer ni antes de ayer abordando ese tema. Por tanto, no entras en la sobreexposición. La sobreexposición es tú abordar todos los días matemática, matemática, matemática. Llega un momento que la gente ya no quiere escuchar matemática porque tú le has saturado de matemática. Ahora, tú un día hablas de matemática, un día hablas de física, un día hablas de química, un día hablas de termodinámica, un día hablas de ingeniería eléctrica, un día hablas de biología, un día hablas de anatomía, otro día hablas de geomorfología, y eso hace que la gente entonces esté siempre pendiente y te dedique ese ratito frente a la televisión para ver de qué irá a hablar hoy y qué tan importante puede ser eso que va a exponer hoy. Pero ¿cómo cuidar el hecho de que la gente a veces, digo yo, falta de querer aceptar la verdad? Porque tú lo que quieres decir lo que ocurre. Claro. El planeta Tierra tiene una dinámica física, química, que por más que usted rece, eso es parte de la naturaleza. Pero no autocolocarse un sello de fatalista. Ahí viene este a hablar de terremoto, ahí viene este a hablar de desgracia. Bueno, esa es la realidad. Osiris lo que le está diciendo a usted que es lo que pasa. Claro. Pero cómo presentar esa información
como hacen con la medicina, que te le ponen un dulcito. Claro, claro, para hacerla agradable al paladar. La ciencia puede lucir complicada o puede lucir sencilla dependiendo de cómo tú la expongas. Siempre he dicho que lo más difícil es lo que tú no sabes y lo más fácil es lo que tú sabes. Por eso al electricista le es tan fácil ver el problema eléctrico que hay en tu casa y quizás a ti no, para ti era complicado. O tu problema de tu auto que no arranca, tú lo sientes como una cosa difícil y el mecánico viene y se da cuenta que es una piececita que zafó, la apretó y ya, está ready. Entonces ese es el conocimiento científico. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces hemos entendido de forma errónea que hablar en un lenguaje rebuscado, complicado, nos hace aparentar ante la sociedad que tenemos mayor nivel de conocimiento y no es así. El que domina con amplitud y con profundidad las ciencias es el que le explica de la forma más sencilla, más llana, porque puede hacerte una analogía y te dice, mira, esto es como tal cosa. Y te dice, ahora entendí. Y te puedo poner un caso. El pasado año, cuando el terremoto de Puerto Rico, 6 de enero, había comenzado en diciembre, 25, 26, 27 de diciembre, y ya el 6 de enero es el sismo mayor. Yo decido ir allá, me reciben las máximas autoridades, gente del Departamento de Estado, el secretario de Estado de Puerto Rico, que era en ese entonces Elmer Román, y los alcaldes. Y entonces, una de las alcaldesas que le tocó abordar el tema conmigo fue Rosa Meléndez, la alcaldesa de Ponce. Y entonces me dice, explíqueme qué es lo que está pasando con estos terremotos. Y yo cojo un palito del suelo y con el palito comienzo a explicarle cómo una fuerza dobla el palito hasta que el palito se rompe y cuando se rompe libera onda. Y me dice, ¿usted me puede creer que en los años que yo tengo de vida, y ella tiene más de 60, es la primera vez que yo entiendo cómo se produce eso? Yo no lo entendía hasta hoy. Y lo que yo estaba explicando era una cosa sumamente sencilla, el lenguaje de niño. Pero si tú lo llevas en un lenguaje de niño, el público lo asume y entonces le da valor. Y a partir de ahí la gente quiere aprender más del tema, porque tú le estás dando esa parte introductoria, esa parte inicial, y le crea entusiasmo. Y te voy a poner otro ejemplo. Un prestigioso médico de aquí, de este país, el doctor Julio Amado Castaño Guzmán, rector de UNIBE, sí, presidente del patronato de la Plaza de la Salud, etc. Un día se me acerca en la Academia de Ciencias. Dice, mira, a mí me gusta verte cuando tú hablas en la televisión, porque a mí siempre me gustó la geología. Pero yo veía la geología muy complicada. Y viéndote a ti, como tú explicas esto con palabras tan llanas, yo he aprendido muchísimo de geología, pero lo más importante es que me he dado cuenta que no es tan complicada como yo pensaba y ahora yo compro libros de geología para leer sobre geología porque me encanta como cultura general. Pero Osiris, que es un hombre de ciencia, que sabe que lo que llamamos planeta Tierra es parte de un conglomerado o conjunto de, digamos, planetas, de un sistema solar, todo eso, que hay cosas que nos vienen desde fuera, así es, como el clima, así es, la misma dinámica de que cuando la Tierra gira sobre su eje, la rotación, claro, o cuando rota sobre alrededor del Sol, traslación. La Tierra, los terrícolas, podemos decir que solo somos nosotros los que habitamos en el universo, o hay vida no con nuestra forma, con otro tipo de forma, pero vida pensante y que actúa y que hace cosas. ¿Se puede hablar de eso? Digo, si no te sientes incómodo para hablar de esas se puede hablar. cuestiones. Mira, ese es un tema que se ha debatido mucho en la comunidad científica internacional. Nosotros somos parte de un sistema solar donde ha habido muchas discusiones desde que Copérnico, Galileo, Kepler estuvieron planteando que el centro de nuestro sistema no es la Tierra sino el Sol, que nosotros somos un sistema heliocéntrico y no geocéntrico. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde más puede haber vida? De los 8 planetas, porque se descartó a Plutón, se dejó fuera por el asunto de tamaño, tú tienes 4 que son rocosos. Antes se hablaba de transplutónico, ya sí, no, es transneptúnico. No. Sí. Entonces tú tienes Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son planetas rocosos, y que tienen características estructurales en su proceso de enfriamiento similares a la Tierra,
pero no tienen las condiciones de temperatura y de presión que tenemos nosotros, por tanto se hacen hostiles a la vida como nosotros la conocemos. Pero ocurre que fuera de nuestro sistema solar hay otros sistemas solares, hay otras galaxias, y en otros sistemas solares evidentemente que existe la posibilidad de que tú puedas tener un planeta que esté posicionado a una distancia de su Sol, de su estrella principal, que le permita crear las condiciones atmosféricas necesarias para el desarrollo de la vida. O que ya la crearon. O que ya la crearon. Puede que exista entonces. Claro, puede que existe, porque evidentemente, o sea, nuestro planeta tiene 4.567 millones de años de haberse formado. Ahora, ¿se formó cómo? A partir de una masa fundida, derretida, incandescente, erupciones volcánicas, eso emitió vapor de agua, ese vapor de agua se condensó, la fuerza gravitacional la trajo en forma de lluvia, la lluvia corrió por los ríos, se meteorizó la roca, se formaron los suelos, y ahí comenzó la vegetación, y después comenzó la vida. La gran explosión, el Big Bang. Sí, originalmente hubo una gran Entonces explosión. tú no eres creacionista, tú No. eres evolucionista. Evolucionista, y la propia iglesia también. Recuerda que el Papa Francisco dijo hace 2 años en una disertación en la Academia de Ciencias del Vaticano que Dios no tiene una varita mágica, que hay un proceso evolutivo natural en el planeta y que lo que la Biblia trata de hacer es de explicar esas cosas, pero que no hay una varita mágica para decir hágase la luz, hágase en los suelos, Pero a hágase el bosque. Charles Darwin con su teoría de la evolución, hay gente que en la Casi lo iglesia crucifican. Bueno, hubo un momento que cuando le quemaron la biblioteca, le preguntaron, ¿y qué usted opina, señor Darwin, de esto? Dice, ¿cuánto ha avanzado la humanidad? Pero ¿cómo va a ser? Le quemaron sus libros. Dice, en otro tiempo me hubiesen quemado a mí. Claro, y es verdad. Tú sabes que Charles Darwin era un gran geólogo, Sí, no era un biólogo. sí, sí, la gente sí. cree que él era biólogo, Sí, sí, porque él describió los pinzones allá en las Islas Galápagos, Sí. y la gente cree que Charles Darwin era un biólogo. No, él era un geólogo que se incorporó a esa jornada exploratoria, pero lo que él estudiaba fundamentalmente eran las condiciones geológicas. Y eso le ayudó mucho a entender lo que pasaba en el proceso, y de ahí donde parte en esa teoría de que las especies se van adaptando a las condiciones ambientales del lugar. La selección natural. Claro, claro. Tú estás aquí a nivel del mar en Santo Domingo. Por tanto, tú tienes una presión de 1012 a 1013 milibares. Pero si tú tienes que irte a vivir a La Paz, Bolivia, 4.000 metros sobre el nivel medio del mar, ya tu sistema funciona distinto. adaptas. El primer día tú te estás sofocando, y el segundo día, pero el año tú estás Pero hay adaptado. individuos que no se adaptan y que mueren. Quiero decirte antes de irnos ya, porque el tiempo implacable. Qué pena. El tiempo implacable. El dios Crono con eso no transige. A Osiris le gusta la música, cocinar, bailar, se da su trago de alcohol, va al mar, a la playa, al río, a la montaña. Osiris es de carne y hueso como cualquier ser humano, para que la gente entienda. Sí, yo soy un ser humano de carne y hueso como la gente, me gusta la música, yo soy de los apasionados del merengue, porque me tocó vivir la era Sí. de los 80, el merengue más famoso, más popular. Canta, Y, porque el que maneja los no números... canto el que- mucho, dicen no amigos, canto mucho la para- música es métrica, matemática, Sí, así y es fácil. Sí, es métrica. 1, 2, es métrica, 3, 4. todo es métrica. Entonces, La matemática es lo que rige el universo. Sí. Todo tiene una base matemática. Lo que tú menos crees, la biología, la anatomía, Todo. tiene una base matemática. Sí. Y si tú entiendes la matemática, puedes entender todo lo que está alrededor, y por eso todo se sustenta. da tu Y la cantadita música, en karaoke, tú a veces. pero en la casa o en amigos así muy cercanos para que no se escuche ¿Cocinas mal. a veces? No cocino, no sé cocinar, pero sí. Pero es fácil, a un yo matemático. puedo hacer la comida de la emergencia, un plátano hervido con un huevo frito, un poco de queso, la de la emergencia. Osiris, te pido disculpas por un científico como tú, yo poner y cerrar esta conversación tan didáctica y formal que hemos tenido, ¿verdad? Saliéndonos un poco Saliendo un poco de rigurosidad. lo tradicional. Claro, para que la Sí, gente sí, aprenda. sí, Muchas sí. gracias, Osiris. No, gracias a ti, Geomar, y gracias a todo el pueblo dominicano por darnos la oportunidad de sostener esta conversación que ojalá resulte de interés para toda la población. De verdad que un orgullo para mí ha sido Osiris de León, una autoridad en la ciencia en República Dominicana. A ustedes, como siempre, muchas gracias. En otra entrega de Influyentes con Geomar García, nos veremos.